¿Qué tal amigos? Prácticamente ha terminado la temporada ciclística 2025. Se acabaron las grandes vueltas, las grandes competencias, se acabó todo lo que llena la gran estantería del ciclismo mundial y quedan unas pocas competencias muy importantes, pero como tal ya la gran carpa se está desarmando. Quedan sin embargo en el aire dos sensaciones muy fuertes que yo pienso hace años están girando alrededor del ciclismo colombiano y que deben o deberían llamarnos bastante más la atención para que podamos atenderlos, analizarlos y corregirlos. Pues esas dos sensaciones, esos dos factores están incidiendo notablemente en el rendimiento de nuestro ciclismo y en el prestigio del mismo ciclismo colombiano. Uno de ellos tiene que ver muchísimo con la convicción y actitud de nuestros ciclistas, principalmente de nuestros jóvenes valores. Preocupante. Y otro tiene que ver con la propia imagen del ciclismo reflejada en la Gran Vuelta a Colombia y el Tour Colombia. Las dos competencias más importantes que se vienen realizando en Colombia en los últimos años, aparte del clásico RCN. La Vuelta a Colombia es una competencia legendaria, tradicional, casi centenaria, de las poquísimas competencias en el mundo que cuenta con 75 versiones ya completas y sobre todo corridas de manera ininterrumpida. Creo que la única en el mundo. Es una vuelta difícil, complicada, magnífica, una vuelta atractiva, interesante, muy competida. Una vuelta queridísima, pero lamentablemente bastante descuidada en los últimos años y relegada al cuarto de atrás por los medios, por la mayoría de los medios de comunicación, que pues por supuesto todos lo sabemos, se dedican por completo al fútbol, enteramente al fútbol y nada más que al fútbol. Tanto que si alguien lo duda puede prender la emisora o buscar donde quiera información. Y que uno de esos maravillosos periodistas encargados de los deportes hable. Seguramente irá deportes. James Rodríguez, Luchito Díaz, el Pibe Valderrama, Tino Asprilla, A, B, C, D, fútbol. Y termina diciendo, oh, y el próximo martes juega la selección femenina. Pero todo es fútbol. Es un irrespeto. Pero así hemos avanzado y así hemos trabajado durante los últimos 75 años, diría yo. Tanto que en 1992 escribí el libro Vida, Pasión y Suerte del ciclismo colombiano, hablando del grave problema que estaba significando para el ciclismo el desaire, la indiferencia y el irrespeto con que los medios tratan a este deporte glorioso, junto con el único deporte que nos ha brindado tantas satisfacciones durante tanto tiempo, prácticamente gratis. Porque si en el fútbol, que todos idolatran, hay que pagar, en el ciclismo lo podemos ver y disfrutar cuando queramos sin sacar un solo centavo de nuestro bolsillo. ¡Qué pena! Por ello es que también es importantísimo y sería importantísimo que nosotros, los aficionados, todos los miembros de la familia ciclística colombiana, que no aportásemos algo. Yo observo, por ejemplo, programas de YouTube, los veo, los sigo, en los cuales ruegan sus creadores o sus directores o sus integrantes que le den like, que le den me gusta y que compartan. Y aún así no lo hace el 100% de las personas que siguen esos videos, esos programas, como este caso, por ejemplo, que estoy transmitiendo, que estoy haciendo un video. Lo ven 200, 300, 500 personas. Hay casos donde veo 1000, 2000, 3000 vistas, 70 likes. Asombroso. Es un gesto de buena voluntad y es un gesto no para con nosotros o para con ellos, para con el ciclismo colombiano. Por ello, mis propuestas siguientes para la Federación Colombiana de Ciclismo y para todos ustedes, queridos amigos. Tengo muchos amigos ciclistas, ex ciclistas, que ven estos videos, que los reciben, que los viven y que seguramente les llevan a recordar sus años maravillosos.
todos ellos, todos ustedes amigos pueden ayudar a compartir esto. En primer lugar por el ciclismo colombiano y en segundo lugar porque efectivamente yo hago estos videos por el ciclismo colombiano. Aquí no pongo Del Toro brutal, Carapaz bestial, Jonathan genial. No, acá pongo Egan, Nairo, Rigo, Miguel Ángel, Esteban, Santiago, Einer, cualquiera de nuestros ciclistas, porque creo que cualquier medio colombiano, todo medio colombiano debe dedicarse por completo a nuestros queridos ciclistas colombianos, como lo hicieron las grandes empresas deportivas periodísticas de antaño, como lo hacía Carlos Arturo Rueda, como lo hacía Pastor Londoños, como lo hacía Alberto Piedrahita Pacheco, Julio Arrastía Brica, que no era colombiano, pero se partía el pecho en defensa del ciclismo colombiano. Él no promocionaba a ciclistas chilenos, ni uruguayos, ni ecuatorianos, ni venezolanos, ni mexicanos, ni nada. Así fueran inmensos, porque siempre los han habido. Él patrocinaba, respaldaba y pregonaba al aire siempre la grandeza del ciclismo colombiano, sin mentir, que es lo importante. Acá no mentimos, acá no inflamos selecciones, acá hablamos bien de los muchachos porque son formidables. Y si hay que llamar a todos a la cordura o a la reacción, como lo voy a hacer próximamente, seguramente lo hacemos de una manera clara, objetiva y respetuosa. Pero hoy quiero hablar de la Vuelta a Colombia en bicicleta, del Tour Colombia y de lo que podemos hacer con esas dos competencias para que recuperemos la imagen de nuestras grandes competencias y sobre todo para que motivemos de mejor manera a nuestros propios queridos y valiosos ciclistas colombianos. La Vuelta a Colombia es una competencia maravillosa que difícilmente impacta ahora en la opinión mundial. Ya no tiene la trascendencia de antaño. La Vuelta a Colombia no es cubierta ni siquiera en Colombia por los medios de comunicación como merecía o como merecería ser cubierta. La Vuelta a Colombia no es atendida por los gobiernos desde hace rato como merecería ser atendida. No puede ingresar casi nunca a las grandes ciudades. Es toda una odisea. Es difícil, es complicado que una Vuelta a Colombia entre a la capital de la República, por ejemplo, y que se cierren las calles y que la gente salga masivamente como hacen en el Tour de Francia o en el Giro de Italia o en la Vuelta a España, por citar algunas competencias, con banderas de carro. Qué hermoso sería una Vuelta a Colombia así, parecida. Todo el mundo por calles, por veredas, por avenidas, por caminos con banderas de Colombia. Orgulloso de que está pasando la gran competencia ciclística nacional. La Vuelta a Colombia sufre en muchos sentidos. Pero aparte de ello, el Tour Colombia, una competencia mejor reconocida por la UCI, pero que no se hace por factores similares, que sufre porque no hay presupuesto, porque no se puede, porque tal vez, porque quién sabe, también se está debilitando, se está desvaneciendo y posiblemente lo estamos perdiendo. Y llamo la atención de este Tour Colombia porque es como si tuviéramos dos novias. Hablo a la Federación Colombiana de Ciclismo. Nosotros tenemos a la Vuelta a Colombia, que es inmensa, que es grande, que es legendaria, que es tradicional, que es imponente y que merece atención, toda la atención del mundo. Y tenemos el Tour Colombia. Y ninguna de esas dos competencias se está haciendo con la grandeza con que deberían hacerse. No tenemos dinero para ellas. No tenemos dinero para la Vuelta a Colombia. Es una lucha permanente, diaria, tremenda. Y no tenemos dinero para el Tour Colombia. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Aparte de ello, antes de cerrar esta propuesta, la Vuelta a Colombia tiene una puntuación UCI grosera. La UCI ha categorizado todas las competencias del mundo. Y por supuesto, las de Europa valen diamante, oro y plata. Y hasta bronce, porque hay muchas carreras de bronce. Pero todas las de América valen bronce, las más importantes, y las demás latón. Y la Vuelta a Colombia, con todas las vueltas de América, está catalogada yo diría que en el peldañito de latón o de bronce de pronto. Bronce de pronto el Tour Colombia. Y le dan 40 puntos al gran campeón de la Vuelta a Colombia. Amigos, ustedes vieron, seguramente observaron o siguieron todas las incidencias del Tour Colombia, de la Vuelta a Colombia este año, 2025, en cuanto pudieron, porque como dije, no hubo cobertura masiva, difícil, uno tenía que buscar en YouTube quién la está transmitiendo, o esperar a que RCN diera los últimos 30 minutos de las etapas. Y se dieron cuenta
la dificultad de esta vuelta. 10 etapas durísimas. Sí, hubo una que fue cancelada por irracionalidad de algunas personas. Pero bueno, las 9 etapas que se corrieron siempre fueron extraordinarias. Lucha, denuedo, tesón, esfuerzo, sacrificio, voluntad, coraje, talento, virtud, gloria. Todas las etapas de la Vuelta a Colombia. Más de 150 valientes pedalistas, como casi cada año hacen nuestros queridos escarabajos. Y la UCI le da al campeón 40 tristes puntos. 40 puntos es una grosería. Este año fuimos a un Tour del Avenir en el cual se concretó la segunda participación histórica, la peor de Colombia en esa maravillosa competencia este año. Y allí fueron unos ciclistas mexicanos que sí fueron protagonistas y que brillaron en casi todas las etapas. Después de ese Tour del Avenir, hubo una carrera en Eslovenia, una carrera de quinta categoría, llamada Clásica Crana. 3 horas y media tardó José Antonio Prieto, ciclista mexicano, para ganar, para cruzar la línea como victorioso. En esas 3 horas y media se esforzó, por supuesto, tuvo rivales de peso, pero no brillantes, no estaban los extraterrestres, no había nadie fuera de serio, ni siquiera los mejores del Tour de la Avenida. Se ganó 40 puntos, los mismos que obtuvo Rodrigo Contreras en 10 días de lucha incesante, en tras semanas de entrenamiento, tras meses de dedicación, de esfuerzo, de proyección, de análisis, tras millonarias inversiones. No es justo, no es correcto, y creo que la Federación Colombiana de Ciclismo debería reunirse con sus homólogas de América y decir, vamos a hablar con la UCI, porque es como que a la vuelta a Guatemala, a la vuelta a Venezuela, a la vuelta a Uruguay, la vuelta a Chile, las grandes vueltas a América nos están dando 40 punticos como a cualquier clásica de quinta categoría en Europa. Esto no tiene sentido, no tiene sentido. Más aún, en el Mundial de Ruanda, segundo ejemplo contundente, en el Mundial de Ruanda, que fue dificilísimo, que todos seguramente vimos, observamos y nos dimos cuenta que fue un mundial muy complicado, ese trazado durísimo, los expertos y especialistas que cubrieron el mundial para el resto del mundo por televisión, como lo hacen hoy en día, todo es por televisión, analizaban y afirmaban que era de los más duros de la historia y que solamente 2 competencias más se parecían a ella. Mundial de Duitama, Colombia, 1995 y Mundial de Chambéry, Francia, 1973, que creo que ganó Eddy Merckx. Los 2. Y no había más. Qué dureza, y tanto las mujeres como los hombres que comentaban las diferentes pruebas y especialidades afirmaban y repetían incesantemente ello. En un momento apareció una figura y alguien dijo, bueno, ¿y cuál es la competencia que este año? Pero vemos este año, porque sí, Duitama, 1995, Francia, 73, pero este año ¿qué? Buscaron, mostraron y apareció esta competencia increíble. La competencia en el mundo que este año 2025 más se pareció o más se parece o más tuvo similitud al Mundial de Ruanda, por su dureza, por su complicación, por su topografía, por todo. 9ª etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta entre Alvarado Tolima y el Alto del Pino, Cundinamarca. ¿Y quién la ganó? Diego Andrés Camargo, brillante subcampeón de la Vuelta a Colombia. ¿Y cuántos puntos UCI recibió? 7 tristes puntos UCI, ni para comprarse una colombina. Una vergüenza. Esa es la manera como la UCI nos trata a todos los latinoamericanos. 7 puntos UCI por ganarse una carrera tan difícil, tan complicada, tan extenuante, tan agotadora, tan exigente. Eso es. Entonces yo digo, la Federación Colombiana de Ciclismo debería reunirse con sus homólogas de América y decir, un momentico, vamos a cambiar esto, porque vamos a mirar, por ejemplo, ustedes, amigos, miren hoy la tabla del escalafón de la UCI, en donde están todos los ciclistas latinoamericanos, todos los que no compiten en Europa, en el fondo de la tabla. A pesar de que vueltas como Guatemala, como Venezuela, al Táchira, Vuelta a Colombia, Uruguay, son muy difíciles. Vuelta a Chile, complicadísimas. Le dan puntos migajas. No puede ser. En segundo lugar, tenemos una puntuación para un Tour Colombia mejor, más atractiva, que yo diría de bronce, digamos. Mejor, porque el Tour Colombia da mejor puntuación, está mejor catalogada, mejor categorizada por la UCI. Pero no lo hacemos. No lo hacemos.
Y a el Tour Colombia, que sí vienen nuestras grandes figuras y figuras importantes del ciclismo mundial, un año sí, otro no, después no sé, luego usted, mejor dicho, no, no y no. Como digo, no es falta de interés o de clase o de profesionalismo de nuestros directivos, no, es que es muy complicado y es que se cae de su peso la indiferencia y el desaire que le hacen permanentemente gobiernos y medios al ciclismo. Entonces, tenemos dos competencias con las cuales no podemos, se nos caen. No, no atendemos a ninguna de esas novias, ni flores, ni chocolatinas, ni siquiera la colombina del caso. ¿Por qué no hacemos una sola competencia bien hecha? ¿Por qué no hacemos una gran vuelta a Colombia en bicicleta bien hecha en una fecha fija, también establecida? Porque resulta que todos lo sabemos también, la Vuelta a Colombia corre de marzo a octubre, de septiembre a mayo, y vuelve y salta para julio, y se devuelve y nunca en una fecha fija, porque bailotea donde la lleva el viento. Pero si hacemos una competencia sólida, reconocida, estable, con pergaminos como lo es la Vuelta a Colombia, como lo merece, con reconocimiento UCI mejor, tomemos los puntos que le da para el Tour Colombia, hagamos una sola competencia, hablemos con la UCI, hagamos todos los trámites y nuestra Vuelta a Colombia puede recuperar el prestigio, la brillantez y el gran caudal de semillero de titanes como siempre lo fue a lo largo de estos 75 años. Pienso que lo podemos hacer. Vale la pena esforzarnos y tratar de luchar por una gran competencia y no por dos que no se hacen o que se hacen regularmente hechas. Y a propósito de fondos, que es difícil por mil situaciones, recordemos siempre que las grandes competencias, las grandes empresas atraen grandes inversores y también grandes empresas. Entonces seguramente una Vuelta a Colombia interesante, atractiva, va a llamar muchísimo más la atención y seguramente no va a carecer de recursos ni va a ser tan difícil. Y el mismo gobierno también se va a interesar. Hay un puntico adicional, como un alfilecito que quiero obsequiar con todo cariño. Es una idea, simplemente, pero creo que se podría trabajar en ella. La Federación Colombiana de Fútbol, mi querido ciclismo, de fútbol, es una empresa que genera dinero todos los días. Y uno de sus medios para adquirir recursos es mediante la fabricación de ropa deportiva, principalmente camisetas. No lo hace la Federación Colombiana de Fútbol, la hace una compañía internacional muy reconocida que el año anterior, que año tras año le da a la Federación Colombiana de Ciclismo millonarias utilidades. Por ejemplo, el año anterior, 2024, la Federación Colombiana de Fútbol recibió el informe de parte de su patrocinadora en ropa deportiva de que se vendieron 800.000 camisetas a lo largo y ancho del mundo. 800.000 camisetas. Que a un precio promedio de 275.000 pesos significaron 220.000 millones de pesos en ventas. Dios, en solo camisetas, oficialmente reconocidas. Todos sabemos que se vendieron miles más porque Pedro hace, Juan hace, Pablito hace, todo el mundo hace camisetas de Colombia y vende. Bueno, pero la compañía oficial vendió legal, honesta y claramente 800.000. A la Federación Colombiana de Fútbol le correspondió el 7.5% como utilidad libre. 16.500 millones de pesos. ¿Cuántas competencias, cuántas cosas importantes podría hacer la Federación Colombiana de Ciclismo con ese dinero? 16.500 millones de pesos. No son 16.500.000 pesos, no. 16.500 millones de pesos. ¿Por qué? Si nosotros todos los colombianos vemos y vamos, cuando llega un ciclista, corremos a recibirlo y muchos vemos a aficionados, hombres y mujeres con camisetas amarillas de la Selección Colombia de fútbol, recibiéndolos, abrazándolos y pidiéndoles autógrafos, porque aman a Colombia y porque aman el ciclismo. ¿Por qué no pensamos que podríamos hacer camisetas con el respaldo de la Federación Colombiana de Ciclismo, con la imagen de la Federación Colombiana de Ciclismo, que digan Egan, orgullo colombiano, Nairo, orgullo colombiano, aquí un logo, un tipo, un distintivo? Hay 1000 genios en creatividad y hay 1000 empresas en Colombia productoras de artículos deportivos, de camisetas lindas, hermosas, bonitas, interesantes. ¿Con cuánto orgullo nos vestiríamos nosotros, los hinchas del ciclismo, de esas camisetas? ¿Cuántos de nosotros tenemos 1, 2, 3, 5 camisetas de la Selección Colombia allá en el closet colgadas? Y las vestimos un sábado, un domingo, un día de un asado, o cuando juega la selección, o cuando vienen los ciclistas. Para todo la vestimos muchas veces. ¿Por qué no hacerlo cuando y por el ciclismo
que es nuestro orgullo y que es nuestra pasión y que es nuestro deporte, ¿por qué no? La Federación Colombiana de Ciclismo podría pensar en ello, podría pensar tranquilamente. Y todos nosotros, estoy seguro que lo podríamos y la iríamos a respaldar, desde todo punto de vista. Pensémoslo. Hay mil posibilidades, pero solamente moviendo la mente y apostando, podríamos pegar en la acertada. No hay peor diligencia que lo que no se haga. Y el deporte colombiano necesita diligencias, voluntad y acción. La misma que necesitan nuestros queridos valores, de los cuales hablaré en un próximo video. Porque el ciclismo colombiano es grande y no se puede opacar, ni se puede quedar en el pasado. Gracias amigos. Feliz día para todos.